Así que, la imagen que destapó todo este asunto no fue un documento legal ni un comunicado oficial del palacio. Fue una silla vacía, una única silla vacía en una recepción de Estado que gritó más fuerte que cualquier declaración jamás podría, porque la reina Camila no estaba sentada en ella. Y el motivo de su ausencia es que acababa de salir de una reunión del Consejo donde fue oficialmente, formalmente y muy discretamente apartada de la línea real. No divorciada, no despojada de su título, no expulsada del edificio, sino separada del futuro de la corona de forma tan completa que toda la influencia que construyó durante décadas se evapora básicamente en el momento en que el rey Carlos ya no esté. Y lo más impactante, Carlos sabía que esto iba a suceder antes de que ella entrara en la sala. Antes de entrar en la cronología, las reuniones secretas y las notas escritas a mano, asegúrate de suscribirte a Crown Watch para no perderte ninguna novedad sobre esta historia a medida que se desarrolla. Ahora, hablemos de lo que realmente sucedió en esa sala. El Consejo de la Casa Real, ese grupo de altos funcionarios y miembros de la realeza que deliberan a puertas cerradas sobre asuntos institucionales urgentes, se había reunido para resolver algo que llevaba semanas gestándose en silencio. Confirmaron que Camilla Parker Bowles ya no ocuparía lugar alguno en la futura línea de continuidad institucional de la monarquía. Ahora, eso es lenguaje palaciego. Permítanme desglosar lo que realmente significa. Ella sigue siendo reina durante el reinado de Carlos. Conserva el título, las funciones, el papel público, todo. Pero pierde la autoridad relacionada con la sucesión, cualquier papel en una regencia de emergencia y toda protección que pudiera haber tenido influencia más allá de la vida de su esposo. La orden no terminó su matrimonio ni le quitó su corona. Hizo algo más frío. Estableció que ningún poder ligado a su posición podría pasar a sus hijos, parientes, asesores de su casa o fundación personal. Años de trabajo permanecerían visibles, pero nada de ello se volvería permanente. Así, el Lord Chambelán termina de leer este documento en voz alta, y Camila no discute. No exige una explicación ni se vuelve hacia Carlos en busca de protección. Ella aparta su silla, retira la carpeta del palacio de su regazo y sale mientras Cordier, atónito, observa en silencio. Y en ese instante, se vuelve hacia Charles y espera un momento. Espera que él cuestione la decisión, rechace el documento, diga su nombre, algo. Él no hace nada de eso. Baja la mirada hacia los papeles que tiene delante, y ese pequeño gesto le dice lo que nadie se había atrevido a expresar en voz alta. Él lo sabía. Lo sabía antes de que ella entrara en la sala. Camila cierra la carpeta con manos cuidadosas y dice, «Ya has decidido quién soy». Esa frase impacta más que cualquier enfado. Coloca el archivo sobre la mesa, se levanta antes de que el rey pueda responder y camina hacia las puertas con su humillación contenida tras una calma férrea. Y aquí está el detalle que lo dice todo sobre la otra persona en la sala. William no se mueve. No parece victorioso, pero tampoco sorprendido. Su quietud sugiere preparación, y Charles lo nota. Mientras las puertas se cierran tras su esposa, el Lord Chamberlain cubre una segunda página sellada con una mano. Ese documento secreto revela los nombres de los miembros de la realeza que asumirán las responsabilidades que Camila acaba de dejar. Carlos, finalmente, mira a su hijo y pregunta, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para esto? Esa pregunta marca un antes y un después. Detrás del anuncio oficial hay 3 personas unidas por el amor, el deber y recuerdos que ninguno puede borrar. Y los 3 están convencidos de que están protegiendo la monarquía. Camila considera esta decisión como la ruina de todo lo que intentó consolidar durante décadas. Carlos lo ve como un castigo que no pudo evitar. Guillermo, en cambio, percibe algo completamente distinto, una barrera protectora erigida alrededor de la futura corona. Solo uno de ellos tiene el poder de definir el futuro de la monarquía. Y ahí es donde la situación se complica. Camila dedicó años a transformar su supervivencia en influencia. Forjó esa influencia a través de obras benéficas, cargos en la Casa Real, funciones ceremoniales y un acceso constante al rey. Esos roles eran importantes porque le otorgaban más que estatus. Le aseguraban un lugar permanente dentro del sistema real, una red de personas y compromisos que debían perdurar. La nueva orden musical amenazaba con reducir cada logro a un privilegio temporal, algo aceptado durante el reinado de Carlos,
pero negado cualquier lugar permanente en el futuro de la corona. Y esa es una distinción brutal cuando lo piensas. Ella podía hacer el trabajo, sonreír durante los eventos, apoyar al rey y construir su legado, pero nada de eso perduraría más allá de la vida de su esposo. Es como si te dijeran, toda tu carrera tiene una fecha de caducidad ligada al latido de otra persona. Guillermo cargaba con una carga diferente. Como heredero directo, la persona en primer lugar para heredar el trono, había comenzado a examinar cada promesa a través de la pregunta de que sobreviviría después de su padre. Temía que los acuerdos privados vinculados a Camila, su casa o su familia extendida, pudieran convertirse en obligaciones para su propio reinado. Para él, la decisión no era venganza. Fue una ruptura limpia diseñada para proteger a Catalina, Jorge, Carlota y Luis de acuerdos que nunca habían aprobado. Y esa es una preocupación razonable cuando te alejas y lo miras. Si los privilegios informales, los roles de asesoramiento y las redes benéficas se transmiten automáticamente de un reinado a otro, heredas esencialmente la estructura de poder de otra persona sin haber dado tu consentimiento. Guillermo deseaba que su reinado comenzara con sus propias decisiones, no con las obligaciones preestablecidas por la oficina de su madrastra. Carlos se quedó solo en la sala del consejo una vez que los demás se retiraron. Puso una mano sobre la silla vacía a su lado y sintió todo el peso de lo sucedido. El rey ama a su esposa, eso nadie lo discute seriamente. Pero también sabe que los temores de su hijo no pueden ser simplemente ignorados. Haber pasado por alto a Guillermo podría haber desencadenado una disputa constitucional entre el monarca reinante y el futuro. Un conflicto lo suficientemente poderoso como para dividir a la familia antes incluso de que comenzara la sucesión. Así que Carlos se encontró atrapado entre proteger a su esposa y asegurar la transición a su hijo, y esas dos cosas se habían vuelto inexplicablemente excluyentes. Camila se sentó en su aposento privado, con los informes sin firmar frente a ella. Se quitó un broche real y lo colocó junto a la carpeta. Ella estaba enfadada con William, pero la herida más profunda era de Charles. Él le había permitido entrar en esa sala sin advertirla, sabiendo que oiría la decisión delante de otros. Eso no es solo una discrepancia política. Es un marido que deja que su esposa sea emboscada. Mientras tanto, William revisó de nuevo el borrador confidencial, y varias funciones estaban marcadas para ser transferidas a Catherine, la princesa de Gales. Los cambios eran mayores de lo que Camila había intuido al principio. Entonces Charles encontró una nota privada que mostraba que él había luchado para suavizar la propuesta original y preservar su papel ceremonial. Camila respondió con un mensaje escrito a mano: ven sin tus ayudantes. Dime de quién fue realmente esta decisión. La confrontación se avecinaba, pero su origen se remontaba a un momento oculto que nadie había olvidado. La decisión no comenzó con un documento legal o una votación formal. Se inició 6 semanas antes, en una reunión privada en Windsor, donde una frase transformó la sospecha en abierta resistencia. Camila había entrado esperando la aprobación de un acuerdo administrativo sin importancia. William salió convencido de que la futura corona estaba siendo silenciosamente rodeada. Carlos intentó calmar a ambos, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese instante, cada silencio se convirtió en prueba, cada firma en amenaza, y la confianza se esfumó. Esto es lo que Camila propuso realmente. Quería establecer un puesto de continuidad, esencialmente un acceso consultivo temporal, destinado a mantener la estabilidad del trabajo palaciego al concluir un reinado y comenzar otro. Su argumento era que su oficina privada podría orientar a las organizaciones benéficas, al personal y a los compromisos ceremoniales durante el difícil lapso entre el fallecimiento de Carlos y la plena asunción del poder por parte de Guillermo. Para ella, era una salvaguarda contra la confusión durante el luto nacional. Para Guillermo, parecía una autoridad intentando perdurar más allá de su límite legítimo. Él llegó a la cláusula de apoyo y la leyó 2 veces. La disposición permitía que asesores seleccionados de la Fundación Benéfica de Camila continuaran trabajando en las instalaciones reales durante 12 meses tras el fin del reinado del rey. Por ello, Guillermo preguntó por qué personas elegidas por su madrastra debían permanecer dentro del palacio una vez que él se convirtiera en monarca. Su voz se mantuvo controlada, pero la ira del futuro rey era inconfundible. Tras cada palabra medida, percibió una acusación. Carlos defendió sin vacilar a su esposa.
Sostuvo que sus años de servicio le habían asegurado un futuro digno, respeto y una transición acorde. Le recordó a su hijo que ella lo había acompañado en tiempos difíciles y había asumido responsabilidades que otros eludieron. William no negó su labor. Tan solo replicó que la dignidad no se heredaba con el cargo. Y el monarca comprendió de pronto que su matrimonio y la sucesión tiraban en sentidos opuestos. Camila deslizó el borrador hacia William y sentenció: la corona no se reinventa solo porque el trono cambie de manos. William cerró el documento y lo devolvió. Bajo mi mando, así debe ser. Aquel cruce de palabras marcó un punto de no retorno. El príncipe, en privado, encargó una auditoría confidencial, un estudio personal para detectar cualquier privilegio informal que pudiera persistir tras el reinado de Carlos sin la aprobación del futuro soberano. Y aquí es donde la princesa Ana irrumpe en la historia de forma crucial. Ana se unió pronto a la conversación y advirtió a William, mediante un memorándum privado y documentado, que la ambigüedad en el poder podía generar lealtades divididas y debilitar la monarquía. El apoyo de ella le otorgó a William la credibilidad necesaria, ya que la reputación de Anne es prácticamente intachable en lo que respecta al deber y la disciplina. Los funcionarios no podían desestimar la revisión como resentimiento personal cuando la princesa real la respaldaba con asesoramiento formal por escrito. Camila descubrió la verdad 3 días antes de la reunión de emergencia. Encontró las palabras operación línea clara dentro de un horario mal archivado y comprendió que William había pasado de la resistencia a la acción. Para cuando convocó a Charles a solas, la discusión ya no giraba en torno a una cláusula. Se trataba de si él había protegido a su esposa o había renunciado a su futuro. Charles entró en el salón de Camila sin ayuda de cámara ni consejero privado. Ella estaba de pie junto a la chimenea con el documento del palacio abierto en ambas manos. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego ella preguntó si él lo había sabido. El rey vaciló, y esa vacilación lo respondió todo. Lo que siguió no fue una discusión constitucional entre soberano y consorte. Fue una confrontación entre un esposo que había comprometido y una esposa que creía que el hombre a quien defendía había permitido que la corona la borrara. Carlos reconoció que había recibido la recomendación final 48 horas antes. Ese es el consejo formal que se le envía al soberano previo a una decisión importante, detallando lo que los funcionarios del palacio creían que debía ocurrir a continuación. Él mencionó que había dedicado esos 2 días a intentar suavizar el lenguaje, salvaguardar la posición ceremonial de Camila y evitar que la orden se convirtiera en una exclusión total. El rey afirmó que había luchado por ella. Ella solo supo que él había fracasado en silencio. Camila rechazó la distinción de inmediato. Permanecer al lado de Carlos en la ceremonia significaba poco si cada ápice de su autoridad desaparecía en el instante en que su reinado concluyera. La reina creía que el palacio deseaba su servicio pero sin su futuro, su lealtad pero sin protección, y su sonrisa pública pero sin un lugar perdurable para las personas o las causas que había construido a su alrededor. Se acercó más y presionó el documento contra el pecho de Carlos. Permitiste que me borraran mientras me pedías que siguiera sonriendo a tu lado. Carlos apretó la carpeta, pero no pudo responder de inmediato. Entonces el rey confesó lo que más le había aterrado. Rechazar la recomendación podría haber apartado a Guillermo de la planificación de la sucesión. El proceso privado que prepara al heredero para asumir el control total cuando cambie la monarquía. Había optado por la unidad con su hijo, pues una sucesión fracturada podría perjudicar a la corona. Sabía que esa decisión heriría a Camila. Aún así, la tomó. Camila exigió saber si Guillermo había redactado la cláusula final. Carlos dijo que no, pero su rostro delató la verdad subyacente. El príncipe había insistido en su principio fundamental: nada relacionado con su red privada sobreviviría automáticamente a su reinado. El rey desveló entonces la presión final a través de una conversación documentada, registrada en sus notas privadas de información. Ana le había advertido que 2 centros de lealtad rivales podrían desgarrar a la familia durante una sucesión. Las palabras de la princesa real lo convencieron de que la revisión ya no podía detenerse. Camila se quitó el pequeño broche con forma de corona que Carlos le había regalado tras su coronación. Lo depositó junto a su mano y dijo que no asistiría a la recepción nocturna. Carlos miró el broche, luego a su esposa. Prometió enfrentarse a Guillermo en persona,
no para revertir la decisión, sino para descubrir cuán avanzada estaba la reestructuración. El rey la dejó en silencio y caminó directamente hacia el heredero, quien ya estaba redibujando el palacio en torno a un futuro reinado. Guillermo no recibió a su padre en una gran sala. Lo esperó en una pequeña oficina del palacio con solo 2 carpetas y una lista manuscrita sobre el escritorio. La sencillez inquietó a Carlos más que una ceremonia. Esto no era una rebelión escenificada para testigos. Era una estrategia completada. El príncipe había examinado nombramientos, residencias, fundaciones, privilegios de asesoramiento y acceso privado. La exclusión de Camila de la línea real no era la decisión completa. Era simplemente la primera consecuencia visible. Guillermo comprendía los límites de su poder actual. Como heredero, no podía reescribir el reinado de Carlos, destituir a la reina de sus funciones actuales, ni dar órdenes a la casa del monarca. Pero la planificación de la sucesión, el trabajo privado de prepararse para el próximo reinado, le otorgaba un tipo de autoridad diferente. Pudo negarse a heredar compromisos informales y separar los permisos temporales de las responsabilidades que se esperaría que la futura corona continuara. Ana había fortalecido esa postura. La princesa real creía que la continuidad debía proteger la monarquía en sí, no preservar redes personales en torno a una figura real. Su consejo documentado persuadió a los funcionarios nerviosos de que la campaña de Guillermo no era simplemente un ataque a Camila. El apoyo de Ana hizo que los límites parecieran necesarios, disciplinados, y mucho más difíciles de desestimar para Carlos. Carlos miró a su hijo y le hizo la pregunta que lo había seguido desde la habitación de su esposa. ¿Se trataba realmente de claridad constitucional, o era vieja ira vestida con el lenguaje del deber? La mandíbula de Guillermo se tensó. El rey había expresado el temor que ninguno de los 2 hombres quería nombrar. El pasado nunca había desaparecido. Simplemente había aprendido a sentarse en silencio dentro de cada conversación sobre el futuro. Guillermo se negó a disculparse. El príncipe dijo que no permitiría que George, Charlotte y Louis heredaran un palacio dividido por promesas que nunca habían hecho. Sus hijos no comenzarían sus vidas públicas atrapados en acuerdos hechos antes de que tuvieran la edad suficiente para comprenderlos. Charles no escuchó crueldad en su voz. Eso hizo que la finalidad fuera aún más aterradora. Catherine ya había cuestionado el coste. Antes de la reunión, la princesa de Gales preguntó a William si proteger la corona requería humillar a Camila delante de la corte. Él hizo una pausa antes de responder. El futuro rey todavía creía que la decisión era correcta, pero ella lo había obligado a admitir que la exclusión se había convertido en algo más duro que la propia política. William abrió la segunda carpeta. La página sellada nombraba a Catherine y Anne como destinatarias conjuntas de las responsabilidades de transición de Camila, con la autoridad final recayendo en el monarca reinante o el heredero directo. Charles leyó una vez, luego otra, un poder seguía siendo suyo. La reestructuración no podría tener pleno efecto hasta que el rey firmara la orden de implementación, el documento que convertía el plan en una acción vinculante del palacio. William había ganado la discusión, pero Charles aún controlaba el bolígrafo. El monarca llevó la orden de vuelta a su despacho privado, donde la silla vacía de Camila le esperaba al otro lado de la sala. El palacio había decidido su futuro sobre el papel. Ahora, Carlos debía decidir si podía firmar la decisión que había destrozado su matrimonio. La orden de implementación permaneció sin firmar durante casi 3 horas. Carlos se sentó solo con la pluma fuente destapada junto a su mano. Al otro lado de la sala se encontraba la silla que Camila solía ocupar durante sus informes vespertinos. Ningún consejero entró. Ningún teléfono sonó. Al rey se le había concedido privacidad, pero se sentía como un abandono. Cuando finalmente cogió la pluma, no estaba eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto. Estaba eligiendo de qué relación podría prescindir la monarquía para sobrevivir. La oficina de Camila permaneció paralizada mientras el documento esperaba, hasta que Carlos firmase. Su personal no podía aprobar nombramientos a largo plazo, acuerdos de continuidad, ni compromisos diseñados para permanecer activos más allá de su reinado. Esas restricciones importaban, ya que cada firma aplazada dejaba al palacio en una situación de suspensión entre 2 sistemas, la autoridad de la reina actual y los límites que Guillermo pretendía imponer como futuro soberano.
Los secretarios del palacio empezaron a reorganizar todo discretamente. Retiraron los expedientes de transición de la oficina de Camila y los trasladaron a un archivador seguro compartido por William, Catherine y Anne. Los expedientes de transición son los documentos privados que se utilizan para preparar funciones, personal y autoridad para el traspaso de un monarca al siguiente. Al moverlos, se estaba separando a la reina del futuro, incluso antes de que la tinta oficializara dicha separación. Carlos bajó el bolígrafo y escribió su nombre con lentitud. Se detuvo sobre la última letra, luego colocó el bolígrafo al lado de la orden. El rey comprendió que su firma protegía la sucesión de reclamos contrapuestos. También sabía que confirmaba el mayor temor de Camila. Al verse obligado a elegir, había puesto el futuro de la corona por encima del de ella. Camila regresó brevemente para recoger sus pertenencias personales. Abrió el archivador de continuidad y lo encontró vacío. Un cortesano le explicó que los expedientes habían sido movidos por orden real. La reina le agradeció con calma y esperó hasta que él se marchara. Entonces se agarró al borde del escritorio, apoyándose en una realidad que ya no podía negar. Comunicó que no acompañaría a Carlos a la recepción nocturna. Su ausencia obligó al palacio a elegir entre admitir el conflicto o dar una explicación inofensiva. Cada opción implicaba riesgos. El silencio generaría sospechas, mientras que la franqueza podría revelar una fractura familiar antes de que el nuevo orden se consolidara. Catalina rechazó la oferta de los funcionarios de ocupar el lugar de Camila junto al rey. La princesa de Gales afirmó que la transición no debía parecer la victoria de una mujer sobre otra. Aceptaría responsabilidades futuras, pero no convertiría la humillación en celebración. Ese es un momento muy revelador porque Catalina entendió algo que a menudo se pierde en estas luchas de poder. La percepción pública importa tanto como los documentos legales. Si hubiera ocupado ese asiento, habría parecido que bailaba sobre la tumba de Camila. Y ese tipo de imagen perdura. En cambio, dio un paso al frente. La princesa real asistió junto a su hermano, ofreciendo estabilidad sin dar la impresión de reemplazar a su esposa. Carlos reparó en las miradas fijas en el vacío donde Camila debería haber estado, y Ana comprendió que esa ausencia era más elocuente que cualquier comunicado oficial del palacio. Al caer la noche, Camila dirigió a Guillermo una petición privada. Deseaba reunirse con él a la mañana siguiente, sin la presencia de Carlos, Catalina, Ana ni personal del palacio. La firma había sellado la decisión. Ahora, la reina se proponía encarar al hombre que había hecho inevitable la situación. Camila ya aguardaba cuando Guillermo accedió a la pequeña sala de estar. No había carpetas entre ellos. Ningún consejero esperaba tras las puertas, y ningún rey estaba presente para atenuar lo que cualquiera de ellos pudiera expresar. Por primera vez desde que estalló la crisis, la reina y el heredero se encontraron no como cargos rivales, sino como dos personas moldeadas por la misma familia y separadas por la misma historia. Ella no le pidió que revocara la orden. Le preguntó por qué creía que era necesario. Camila renunció primero al argumento legal. Le expuso a Guillermo que entendía su derecho a rechazar compromisos que se extendieran a su reinado. Lo que no podía aceptar era la insinuación de que sus años junto a Carlos no habían forjado un lugar legítimo en la historia de la realeza. La reina había soportado la hostilidad pública, cumplió con sus deberes durante años difíciles, y apoyó al rey cuando la monarquía necesitaba estabilidad. Borrar su futura influencia era una cosa. Hacer que su servicio pareciera temporal y prescindible era otra. William respondió con cautela. El príncipe explicó que la orden no eliminaba su matrimonio, título, labor pública o posición junto a Carlos. Creaba un límite para el próximo reinado. Ese límite era importante porque ningún hogar privado, consejero familiar o red benéfica debería heredar acceso automáticamente cuando la corona pasase a un nuevo soberano. Estaba protegiendo el cargo, no reescribiendo su pasado. Camila captó la distinción, pero la herida más profunda persistía. Le dijo a William que había vivido años sabiendo que él nunca confiaría plenamente en ella. La salida no se había producido por una sola cláusula. Sucedió porque Carlos permaneció en silencio mientras esa desconfianza se convertía en política palaciega. En ese instante, creyó que incluso su esposo había decidido que la sospecha importaba más que la lealtad. William no defendió la crueldad del proceso.
Admitió que el anuncio nunca debió haberse hecho sin previo aviso. El príncipe aún respaldaba la decisión, pero asumió que la claridad constitucional se había tornado en humillación personal. Su franqueza transformó el ambiente. Camila anticipaba oposición. En lugar de eso, escuchó un sentido de responsabilidad. Acto seguido, la reina propuso algo inesperado. Ella misma disolvería la controvertida oficina de continuidad y renunciaría a todos los privilegios reales ligados a su familia. A cambio, el palacio registraría la medida como un acto voluntario de servicio, no como una expulsión. Es un giro extraordinario. Ella logra el mismo resultado, perder su influencia futura, pero lo presenta como una decisión propia en lugar de un castigo. William accedió a modificar la declaración pública. Reconocería oficialmente la labor de Camila durante el reinado de Carlos, al tiempo que confirmaba que su autoridad cesaba con la conclusión de su soberanía. Su legado perduraría. Su influencia no se transmitiría de forma hereditaria. Camila deslizó la orden original por la mesa. William colocó la página enmendada junto a ella. Tras un prolongado silencio, tomó la pluma y estampó su firma en la renuncia voluntaria. El príncipe le comunicó que la declaración revisada se haría pública esa misma tarde. Camila lo miró y respondió: «Esta vez no me marcharé». Su acuerdo disipó la crisis, pero el mundo ya había presenciado la partida de la reina. Ahora, el palacio debía explicar por qué había decidido regresar. Al amanecer, la salida de Camila se había propagado más allá de los muros del palacio. Las cadenas de televisión repitieron la imagen de su coche abandonando el palacio de Buckingham sin Carlos. Los editores de periódicos prepararon ediciones especiales. Los comentaristas de la realeza debatieron el significado del decreto, y las multitudes se congregaron tras las barreras a las puertas. Sin embargo, la imagen más impactante aún estaba por llegar. Horas después de aparecer públicamente vencida, la reina regresó por la misma entrada del palacio, esta vez junto a William, portando la declaración modificada que ella misma había firmado. El palacio perdió el control de la narrativa casi de inmediato. Las alertas informativas describieron una ruptura sin precedentes entre la reina y la sucesión, es decir, el orden directo por el cual la corona pasa de un monarca a otro. Algunas cadenas presentaron a Camila como víctima de una fría purga institucional. Hubo quienes sostuvieron que Guillermo salvaguardó su futuro reinado de injerencias privadas. Todas las narrativas transmitían la misma idea. El conflicto familiar se había transformado en un espectáculo de alcance nacional. Carlos se mantuvo alejado de la escena pública. El monarca canceló una cita privada y permaneció recluido en el palacio de Buckingham. A medida que las conjeturas trascendían la decisión inicial, su ausencia cobraba relevancia porque el público ya no percibía únicamente un desacuerdo de índole constitucional. Ahora veían a un esposo que no acompañaba a su cónyuge y a una unión que parecía resquebrajarse bajo la presión de la corona. Camila, de pronto, despertó la empatía de aquellos que la habían criticado durante años. La imagen de su partida en solitario despojó del control inherente a la pompa real y expuso una vulnerabilidad profundamente humana. Los espectadores fueron testigos de humillación, soledad y de una mujer obligada a asimilar el rechazo sin el amparo de los hombres junto a quienes había servido. Guillermo se convirtió en el foco de una creciente indignación. Los analistas acusaron al príncipe de infligirle a la esposa de su padre una crueldad premeditada. Catalina presenció las noticias a su lado y advirtió que el silencio permitiría que la nación confundiera la cautela institucional con una venganza personal. La princesa de Gales sabía que el futuro rey podía proteger la corona en teoría y aún así perder la confianza del público. Entonces apareció la edición vespertina. La reina que se marchó ocupaba toda la portada. Bajo el titular, una imagen desoladora. La silla vacía de Camila en la recepción de Estado. Esa única ausencia reflejó el temor de la nación de que algo irreparable se había roto. Cientos de personas se congregaron fuera del palacio de Buckingham cuando un locutor anunció el regreso de Camila. La multitud enmudeció mientras ella descendía del coche, al lado de William en lugar de Charles. La reina sostenía la declaración modificada y habló con una finalidad controlada. He cedido voluntariamente toda autoridad que trascienda el reinado del rey. El servicio a la corona jamás debe convertirse en propiedad de su futuro. William permaneció a su lado,
aceptando tanto la crítica como el acuerdo. Luego, las puertas del palacio se abrieron. Charles apareció solo y esperó a que Camila se dirigiera hacia él. La declaración pública había puesto fin al conflicto constitucional. Solo su reencuentro podría revelar si el daño personal aún podía superarse. Charles no se acercó a Camila de inmediato. Permaneció bajo el arco del palacio mientras ella cruzaba el patio. La renuncia firmada la llevaba apoyada en un costado. William se detuvo a varios pasos detrás de ella, permitiendo que el matrimonio enfrentara las consecuencias en soledad. La reina había perdido su derecho a un lugar duradero en la futura maquinaria de la corona. El rey había perdido la ilusión de que el amor podía protegerla de la sucesión. Aún así, ninguno había perdido la elección final, si este momento los destruiría o los redefiniría. La posición de Camila era ahora inequívoca. Seguiría siendo reina durante el reinado de Charles, continuaría sus deberes ceremoniales y lideraría las organizaciones benéficas que había pasado años construyendo. Pero el acuerdo final, el convenio formal que definía lo que sobreviviría más allá del reinado actual, trazaba un límite estricto. Ningún cargo, consejero, privilegio o autoridad vinculado a ella se transferiría automáticamente cuando William se convirtiera en rey. William había asegurado la línea futura en torno a Catherine, George y la sucesión directa, con Anne apoyando a la corona siempre que la estabilidad lo requiriera. El príncipe no había apartado a Camila del presente. Había impedido que los hijos de su hogar y su círculo íntimo obtuvieran influencia hereditaria durante su mandato. Carlos finalmente se dirigió a su esposa. El rey no defendió la decisión ni se escudó en el deber real. Admitió que debió haberla advertido antes de la reunión del consejo. Permitir que Camila escuchara el veredicto ante otros había sido cobarde, dijo, incluso si el límite constitucional en sí mismo había sido necesario. Camila escuchó sin interrumpir. La reina le dijo a Carlos que podía perdonar la decisión más fácilmente que su silencio. No se quitó el broche con forma de corona que se había retirado durante su enfrentamiento. Ese símbolo pertenecía a la confianza que habían perdido, pero ella tomó su mano y aceptó entrar al palacio a su lado. Guillermo le ofreció algo más duradero que una disculpa. El registro final del palacio declaró que Camila había puesto voluntariamente la sucesión indiscutible de la corona por encima de la protección de su propia influencia futura. La redacción transformó su exclusión de un rechazo público a un acto final de servicio real. Camila regresó a su asiento habitual en el siguiente consejo familiar. No había expedientes de continuidad esperándola. El espacio vacío sobre la mesa definió el nuevo límite con claridad. La presencia no era poder y la dignidad no exigía control. William entró y la miró fijamente. Él asintió con moderación. La reina le devolvió el gesto. Charles inició la reunión mientras Catherine y Anne sostenían los documentos de transición que antes pertenecían a la oficina de Camila. El veredicto era inapelable. Camila perdió su lugar en la estructura futura de la monarquía, pero conservó su sitio en su historia presente. William protegió la sucesión sin obligar a su padre a renunciar a su esposa. Charles comprendió que el amor no podía anular los límites constitucionales. Solo podía ayudar a las personas a sobrellevarlos. Las puertas del palacio se habían cerrado tras Camila en humillación. Cuando se abrieron de nuevo, regresó en otros términos, no como dueña del futuro de la corona, sino como una reina que había optado por su supervivencia antes que por su propio poder.